Muchas gracias. Bueno, el día de hoy en esta sala vamos a escuchar 6 interesantes exposiciones. Les agradecemos a las personas expositoras estar preparadas. Les pido por favor mantener sus micrófonos silenciados durante las exposiciones. Cada expositor va a contar con 10 minutos para desarrollar su tema. Y la propuesta es que hagamos todas las presentaciones seguidas una tras otra y abrir un espacio al final para las preguntas, comentarios y compartir todas las ideas. Bueno, se les va a mostrar un timer ahí en su pantalla, los expositores. Les pido por favor estar al pendiente y si no, bueno, ahí yo les estaré indicando cuando su tiempo se vaya agotando. Y bueno, también les pido usar activamente el chat. Creo que es una muy buena herramienta para poder hacer el intercambio de ideas y preguntas. Así que pues estamos el día de hoy. Vamos a comenzar con la primera exposición a cargo de María del Carmen Arellano Gálvez, que nos va a hablar sobre el autoconsumo entre trabajadores agrícolas en Sonora, aportes para la promoción de la salud. María del Carmen, muchas gracias, muy bienvenida y adelante con su exposición. Gracias, buen día. Voy a proyectar. Por favor de decirme si se ve la pantalla. Ahí está. Ahí está, Carmen. Ahorita se ven todas las diapositivas, entonces ahí está en pantalla completa. Okay, muy bien. Bueno, lo que voy a presentar son algunos resultados de investigación de un proyecto enfocado a la promoción de la salud entre la población jornalera agrícola en Sonora, al ser pues un espacio de desarrollo agrícola, agroindustrial, que a partir de la década de 1960, pues tuvo un impulso en la tecnificación de la agricultura y con ello pues un cambio en las formas de la producción agrícola en el estado, que está dirigida principalmente a la agroexportación, ¿no? Entonces el objetivo es precisamente analizar las prácticas de autoconsumo, como como la siembra de traspatio y la cría de animales, entre población asentada en Miguel Alemán, Sonora, como elementos de promoción de la salud. Y bueno, este lugar pertenece al municipio de Hermosillo, en donde se desarrolló el distrito de riego de 1960, que fue en aquel entonces el más tecnificado, y se desarrollan en grandes extensiones el trabajo agrícola intensivo, extensivo y pues que requiere una gran cantidad de mano de obra calificada, que ha propiciado pues circuitos de migración interna, sobre todo de población antes que se dedicaba en las zonas rurales al campesinado, pero que han cambiado pues estas formas de vida, ¿no? Entonces el impacto en las formas de vida de las zonas rurales a la incursión a procesos agrícolas intensivos ha impactado en distintos espacios, incluyendo pues una situación de precariedad laboral, ¿no? Donde no hay contratos y hay una falta de seguridad social y de salud de la población jornalera, a pesar de que trabajan en estos durante décadas, ¿no? Es una comunidad con alta marginación y rezago social, según las mediciones que se han hecho de desarrollo social. Y bueno, a pesar de que son ellos los que han permitido que se desarrolle la agroindustria, pues viven en condiciones de inseguridad alimentaria que ha llevado, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, a que hayan aumentado la presencia de comedores comunitarios, ¿no? Sobre todo para atender a niños y adultos mayores. Y bueno, precisamente la población que trabaja en estos grandes campos agrícolas, pertenecen a estados del sur, sureste de México, como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, y muchos de ellos pertenecen a grupos originarios de México, como triquis, mixtecos, zapotecos, nahuas y demás. Entonces, la comunidad tiene una gran composición cultural y una complejidad y una dinámica social, pues, entrecruzada con la violencia, ¿no? Y bueno, pues son personas que otrora eran campesinos, ¿no? Dueños de sus tierras y que las han dejado para insertarse a este trabajo.
Y bueno, partimos de una metodología cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas con población asentada. Generalmente son de Oaxaca, en una zona que se llama, bueno, se le conoce como la invasión, en donde se han desarrollado asentamientos humanos y en donde la gente ha logrado tener en estos espacios pues un traspatio, ¿no? La edad han participado hombres y mujeres, se han hecho observaciones en campo, registrando los tipos de cultivo de traspatio y la cría de animales, así como la disposición del espacio y otros materiales para estas actividades, el tipo de abono, sobre todo orgánico, que utilizan para los cultivos y qué tipo de cultivos tienen. También se realizaron grupos focales en centros comunitarios de la localidad, en donde han participado también hombres y mujeres y son hablantes de triqui, mixteco, zapoteco, ¿no? Todas las personas que han participado tienen un terreno ya, es decir, ya son habitantes asentados en la localidad, porque hay mucha población flotante que llega a rentar durante las temporadas de cosecha y ellos pues no tienen acceso a este espacio propio, ¿no? Para trabajar la tierra. Y bueno, nuestro enfoque está vinculado con la promoción de la salud, entendida esta de una manera más amplia como procesos de ejercicio del derecho a la ciudadanía y de la emancipación de los pueblos y el reconocimiento del derecho a alimentarse según sus propias pautas culturales, ¿no? Y encontramos pues que hay una transmisión generacional de conocimientos entre la población, a pesar de que ya es población que tiene incluso más de 20 años en la localidad. Ellos refieren, ¿no? Cómo aquellos conocimientos que estaban, que lograron en sus zonas de origen, en Oaxaca, en Guerrero y demás, a través de una siembra, pues, orgánica, donde no utilizaban algún tipo de agroquímicos, y cómo era el cuidado de estas semillas de la tierra, respetar los ciclos de cultivo de la tierra de una manera, pues así, natural, y cómo estos ciclos de cultivo también se han aprendido y transformado en este contexto donde ahora viven y que pues a diferencia de las zonas de donde vienen, que son zonas más templadas, Sonora es un lugar semidesértico, entonces el acceso al agua, el calor que hace, ha llevado también a nuevos conocimientos sobre la adaptación de las semillas a estos espacios ambientales, ¿no? Y bueno, hemos recuperado a través de sus discursos cómo se da esta transmisión generacional de conocimientos como un elemento central para la reproducción de estas prácticas entre las nuevas generaciones, que es como una apuesta a mediano y largo plazo de promoción de la salud, ¿no? Y bueno, también el gusto, como se refiere, es el gusto de los alimentos naturales, ¿no? Es decir, cómo se da este cuidado de la salud a través del cultivo de traspatios sin agroquímicos. Y esto resulta ser muy paradójico en el sentido de que son ellos y ellas quienes han trabajado durante décadas en estos grandes campos agrícolas utilizando agroquímicos y sin ningún tipo de protección ante los agroquímicos, pero es como esa diferenciación entre esos alimentos que cultivan como medio de trabajo asalariado y que va hacia una población externa, es decir, a una población internacional, y esos alimentos ellos no los consumen, ¿no? Dicen, porque esos son los que tienen química, como lo refieren, ¿no? Entonces, ellos gustan de consumir la cosa natural, sin abonos, porque los ven como más sanos, ¿no? Entonces, el recuperar estas prácticas sustentables de la alimentación es un elemento central también, un activo en la promoción de la salud que vamos como a trabajar en proyectos próximos en la población, ¿no? Y bueno, también la alimentación se significa en este espacio como una forma de identidad cultural, de una reproducción de la vida, de las formas de vida campesinas y rurales, y en donde pues el traspatio, los animales para el autoconsumo, incluso las estrategias de caza y recolección, cómo se daban en estos espacios rurales, cómo se traducen y cómo se intentan reproducir en estos espacios de asentamiento, porque el alimento en sí mismo es una forma de reproducción de la vida social y biológica, ¿no? Entonces, hablan precisamente cómo está esta costumbre de recuperar los alimentos que están en el traspatio, en donde no hay un desperdicio, porque todas las obras son para los animales que están, las gallinas,
el guajolote y que logran tener también acá, ¿no? Y bueno, también cómo esta práctica de mantener los cultivos en un espacio reducido es una forma de esto, ¿no? Como dice el testimonio acá, de demostrar lo que se tiene, de demostrar que esta forma de vida es una forma a igual que la forma de vida occidental, de decir, eso es lo que sabemos y es el significado de nuestra existencia sin tener que responder a los modelos de consumo, ¿no? Y bueno, también como dice acá Plácido, ¿no? Estos productos que nosotros tenemos en nuestros traspatios, como los pelites, es como si fuera la comida del pobre, pero tenemos que demostrar lo que sabemos y que no es una comida de pobres, ¿no? Entonces, este elemento de identidad cultural es para nosotras en este momento de elaboración de proyectos a largo plazo de promoción de la salud, un eje central para el diseño de programas que permitan la participación activa de niños, niñas y adolescentes, que es como una de la población que tenemos como detectada en cuanto a la situación de salud, ¿no? Y también esta práctica es una estrategia de economía doméstica femenina, ya que dependiendo de los ciclos agrícolas, la presencia, bueno, la posibilidad de emplearse en los campos agrícolas, a veces en ciertos momentos, sobre todo en el verano que llega acá a los 45 grados, reduce mucho y esto permite pues que las mujeres sobre todo y los niños y niñas hagan algo de venta de casa por casa de estos productos de traspatio, de los pollos, de los huevos, y eso contribuye a la economía doméstica, ¿no? Y también es una forma de reproducción, pues, de estas formas de vida rural en donde es el pequeño comercio el que está vinculado a la forma de vida, ¿no? Y bueno, precisamente nuestras reflexiones en este momento es cómo articular precisamente la práctica de autoconsumo con la promoción de la salud, y un elemento central es el reconocimiento de la identidad cultural, los conocimientos sobre las prácticas del cuidado de la salud mediante el consumo de ciertos alimentos o hierbas naturales, sin químicas como se refiere, también el reconocimiento de estrategias comunitarias que ya se están dando en el lugar, como el intercambio de semillas para la reproducción de estos saberes y cómo transportan desde sus lugares de origen estas semillas. Para algunas se han adaptado, otras no han logrado que estén, y es como una preocupación, una inquietud que tiene la población en cómo lograr adaptar estas semillas al contexto climático de acá, ¿no? Y bueno, estamos centrándonos en los elementos de participación comunitaria a través de los niños, niñas y adolescentes, y la recuperación de la oralidad como una forma de transmisión de conocimiento, ¿no? Es necesario, pues, también reconocer la capacidad de agencia de la población jornalera para enfrentar estas condiciones de inseguridad alimentaria y las posibilidades de acceder a alimentos sanos y frescos a través del cultivo de traspatio y la cría de animales, ¿no? Reconocer también estas redes de intercambio y donación de alimentos que se dan, sobre todo vinculados con la pertenencia étnica y la presencia de los comedores comunitarios que atienden la situación de precariedad, ¿no? en la comunidad. Y bueno, también pensar la alimentación y estas prácticas de autoconsumo como un eje central de derechos y de salud, en donde los elementos de justicia social, dignidad y soberanía alimentaria sean una estrategia central para lograr precisamente una vida, un bienestar de los pueblos originarios que han migrado y se han asentado en el estado y han posibilitado pues todo el desarrollo de la agroindustria. Pues de mi parte sería todo y agradezco mucho la atención y el espacio para compartir esta experiencia de investigación. Muchísimas gracias, Carmen. Excelente presentación. Vamos a dar paso entonces a la siguiente presentación. Les recuerdo a las personas expositoras y a las participantes que la propuesta es revisar, escuchar todas las presentaciones y tener este espacio de intercambio al final. Entonces, siguiendo con el programa, tenemos la charla Transición agroecológica como alternativa al manejo convencional en cultivos hortícolas, estudio de caso, cebolla, a cargo de Constanza Hanna. Adelante, Constanza. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias
Desde Chile, desde el norte de Chile, en la región de Coquimbo, les vamos a contar una experiencia que estamos trabajando. Ahora voy a tratar de compartir pantalla, así que ustedes me dicen si la ven. Ahí la vemos, Constanza, perfecto. Ujú. Bueno, somos un grupo bastante amplio de investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, en Chile, que estamos hoy día presentándoles este trabajo y que nace a partir del modelo de producción intensivo en el cultivo de hortalizas que tenemos en la región. Es una zona con un clima mediterráneo pero extremadamente seca, condiciones de aridez y sequía que se han ido intensificando producto del cambio climático, pero la gente sigue trabajando con monocultivo, con uso excesivo de productos fitosanitarios, mucho pesticida y sobre todo exceso de fertilizantes inorgánicos. Entonces, nosotros contamos con una parcela demostrativa en la que estamos montando un faro agroecológico para aprender y compartir conocimientos con los agricultores y los estudiantes del rubro hortícola de todo lo que es la macro zona norte de Chile, que es la zona desértica y semidesértica. Aquí instalamos nosotros un pequeño sector donde tenemos camas altas, tenemos un sector de compostaje y en este sector de compostaje estamos evaluando diferentes residuos agroindustriales para producir compost y el sector que llamamos sector líder, que es el sector de validación de las alternativas agroecológicas. Dejamos un pequeño sector, que es el sector de agricultura tradicional, que nos sirve para comparar. Hay alguna foto del sector de compostaje y la vista general de nuestro faro. Estamos en este momento tratando de, en la transición, avanzando en la etapa 1 y en la etapa 2 de esta transición hacia la agroecología, sustituyendo agroinsumos, pero además tratando de aumentar la eficiencia, principalmente tratando de recuperar nuestro suelo. Tenemos porcentajes de materia orgánica en el norte de Chile de alrededor de 0,6, 0,8%. Y si bien es cierto, no es la solución a corto plazo, queremos pensar que la solución a largo plazo es mejorar la materia orgánica del suelo para mejorar la capacidad de retención de agua, que es nuestro problema hoy día. Entonces, en nuestra área líder, que es la que les voy a presentar hoy día, hemos ido desde el año 2020 incorporando al suelo materia verde, incorporando materia orgánica, estamos trabajando con hongos benéficos también, solamente uso de bioinsumos y rotación de cultivos. Partimos entonces con un poroto verde que en estado de flor lo incorporamos, después producimos lechugas como cultivo de hoja, después pusimos la cebolla, que es lo que les voy a contar hoy, posteriormente pusimos un cultivo de fruto como zapallito italiano y hoy en campo tenemos habas, ¿ya? Para cerrar este ciclo nuevamente con lechuga, que es lo que vamos a trasplantar después. Nosotros proponemos como hipótesis de nuestro trabajo es que las prácticas sustentables en el manejo agronómico de hortalizas permiten mejorar la calidad del suelo, principalmente en términos de retención de humedad, para lograr a lo menos la misma productividad de cultivos que se obtiene en el sistema convencional. Y el objetivo general acá es comparar parámetros productivos, biológicos y de fertilidad del suelo bajo 3 manejos diferentes, en este caso el manejo convencional, el manejo de transición con uso de enmiendas y un manejo de transición con uso de enmiendas en el que además le agregamos microorganismos endófitos en el cultivo de la cebolla. Para ello nosotros, como les decía, en esta área líder utilizamos platabandas de 1,5 metros y en ellas plantamos 3 hileras de cebollas a 0,2 por 0,1 y las dejamos durante un periodo de 63 días
que para nuestro caso eso corresponde a 790,6 grados días acumulados en base 10, de acuerdo a nuestras condiciones climáticas. Trabajamos entonces con 3 tratamientos: un manejo convencional, con fertilización inorgánica y con un programa de aplicación de herbicidas y pesticidas. En el tratamiento 2, el manejo de transición tuvo una incorporación previa de poroto verde y aplicación de enmiendas que fue en base a bocachi, compost y lombricompost, y uso de enmiendas más microorganismos endófitos, que es, además del tratamiento 2, le sumamos estos microorganismos a través del uso semanal de incorporación de Boveria y de Tricoderma del banco de microorganismos del banco del INEA. ¿Cómo trabajamos? Bueno, usamos un diseño estadístico completamente al azar. Trabajamos con fracción de cobertura vegetal mediante fotografías digitales. En cosecha evaluamos número de plantas por metro lineal, peso de materia fresca y seca del follaje y del bulbo, diámetro y largo del bulbo. Evaluamos unidades formadoras de colonia, tanto para hongos como para bacterias por gramo de suelo, y una vez a la semana además se hizo un análisis de humedad de suelo. Esto se analizó mediante modelos lineales generales mixtos para series lineales, tanto considerando las fechas como los tratamientos y la interacción de ambos. Trabajamos con comparaciones múltiples mediante la formación de grupos excluyentes al 5% de probabilidad. Los resultados que les presento a continuación parten con los parámetros productivos en un cultivo de cebolla. En este caso, nosotros obtuvimos un mayor número de plantas por hectárea. Perdón, voy a activar el puntero acá. Mayor número de plantas por hectárea en los tratamientos de transición a la agroecología, que son el número 2 y el 3, y también una biomasa fresca en términos de bulbo mayor, lo que significa también una biomasa fresca total mayor. En materia seca no tuvimos diferencias en tanto la parte aérea como la parte del bulbo. Sí, en las características del bulbo, donde el tratamiento 2, que es el tratamiento de abono verde más enmiendas orgánicas, tuvo el mayor diámetro, pero además en biomasa seca tuvimos también una mayor biomasa seca del bulbo. En relación a la evolución de la fracción de cobertura vegetal, con el tratamiento 3 tuvimos diferencias significativas con el resto de los tratamientos, pero siempre, por lo menos a los 491 grados día, ya tuvimos respuestas positivas en términos de cobertura vegetal con los tratamientos en transición agroecológica, que a los 689, que son los grados días totales que se consideraron para la cosecha de la cebolla, significó ya una mejor respuesta para el tratamiento 3 en relación al tratamiento de agricultura convencional. Acá a mano derecha ustedes pueden ver las curvas de regresión entre la fracción de cobertura y los grados día, donde tuvimos R cuadrados de ajuste bastante buenos. Para nosotros, como les decía, es muy importante el tema de la humedad del suelo, y durante todo el periodo de cultivo que duró el estudio, nosotros estuvimos midiendo la humedad, y los 2 tratamientos de transición agroecológica, que son los que se representan en las curvas superiores, tuvieron un mayor porcentaje de humedad del suelo durante todo el periodo que duró el estudio. También tuvimos la oportunidad de medir las unidades formadoras de colonia. En este caso, como era de esperar, con la aplicación de materia orgánica y la aplicación de hongos endófitos, tanto los tratamientos 2 como el 3 tuvieron un mayor porcentaje de unidad de formadoras de colonia, y tuvimos principalmente mayor contenido de bacterias.
Entonces, los resultados, comentarles los resultados, nosotros podemos determinar que obtuvimos rendimientos similares e incluso mayores que en la agricultura convencional al utilizar estas prácticas de manejo de transición a la agroecología, como el uso de enmiendas de suelo orgánicas, incorporación de materia verde y hongos endófitos, lo que se respalda a través de un mayor número de plantas y mayor diámetro de bulbo de cebolla obtenido con los tratamientos de transición. Además, el uso de prácticas agroecológicas permitió mejorar el porcentaje de humedad del suelo y la cantidad de microorganismos de suelo, lo que es muy relevante en una zona árida y de escasez hídrica como la del estudio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Constanza. Muy interesantes esos resultados, realmente. No sé cómo estuvo en el tiempo, pero parece que bien. Sí, estuvo el tiempo bien. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente exposición, que tiene por título Contribución del proyecto Biomas al desarrollo de la agroecología en Cuba sobre bases agroecológicas, que está a cargo de Giraldo Jesús Martín Martín y Lady Casimiro Rodríguez. Lady, por favor, ¿me puede indicar si usted es la expositora? Si es así, por favor, adelante. ¿Tenemos a Lady por ahí? Se nos desconectó Lady. Bueno, creo que sí. Lady andaba por aquí, se nos desconectó. Entonces, bueno, sin mayor retraso, vamos con la siguiente ponencia. Tenemos a algún representante de este grupo, Luis Guillermo Gómez Marín, Marco Vinicio Gómez Salazar, Carmen María Salazar Ramírez o Luis Federico Gómez Salazar, por aquí, para la siguiente exposición. Marta, disculpa, veo que Lady ya se conectó. Ah, Lady. Lady, ¿nos escucha? Creo que nuevamente perdió la conexión. No, Hola, nada hola. más. Ya Ah, listo. bueno, ahí Hola. está. Lady, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Bien, Marta, muchas gracias. Muy buen día para todos y todas. Muy buen día, Yo tengo que Lady. disculparme, sí. No, En no, Cuba, tranquilidad. no sé si ustedes saben, pero Cuba está bloqueado por Zoom. Entonces yo estoy a través de un VPN. Acá estamos en apagón. Incluso yo estoy participando desde el teléfono y no voy a poder compartir pantalla. Entonces agradezco a todos que me oigan, que me sigan la voz, porque voy a quitar la cámara para que puedan. Yo les voy a contar un relato de experiencia de lo que ha sido para nosotros el proyecto Biomas Cuba y luego en el intercambio podemos seguir ya directamente hablando. Claro, Pues el claro, proyecto Biomas Lady. Cuba No. hace más de... No, perfecto. Simplemente Gracias, para Marta. leer el título de su ponencia, que sería Contribución del proyecto Biomas al desarrollo de la agroecología en Cuba sobre bases agroecológicas. Y más bien, Lady, yo reconozco con todo respeto el esfuerzo que hacen por participar pues en este contexto, ¿verdad? Adelante, Lady. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Pues el proyecto Biomas Cuba hace 10 años que lo estamos ejecutando porque desde esa etapa estuvimos concibiendo cómo la transición agroecológica debía enfocarse desde el logro de las 3 soberanías: la soberanía alimentaria, soberanía tecnológica y soberanía energética. Por eso presentamos un proyecto en un contexto donde la energía no se veía como algo importante, pero que a futuro sí le veíamos nosotros su importancia, y por eso el desarrollo de la producción integrada de alimentos y energía en el campo cubano. Este proyecto trabajó con 4 ejes: un eje de biogás, un eje de gasificación, un eje de biodiesel y un eje de fincas agroenergéticas sobre bases agroecológicas, ya directamente con la agricultura familiar.
Con las fincas campesinas estamos hablando de más de 60 familias campesinas distribuidas a lo largo del país. Tuvimos la posibilidad de hacer un diagnóstico participativo con ellos para ver cuáles eran sus principales demandas en conocimientos y en recursos para esa transición agroecológica y agroenergética. Y pudimos también pues, crear estrategias con las familias campesinas para su transición y posibilitar la introducción de tecnologías apropiadas para el uso de las fuentes renovables de energía. También motivar y fomentar espacios de capacitación de forma horizontal con varias experiencias de intercambio con el movimiento agroecológico campesino a campesino, ya con expertos más especializados y en un diálogo de saberes con varias universidades en Cuba, pero son fincas que han transitado desde un modelo mixto y con bastante apego a lo convencional a fincas que ya hoy se pueden considerar como agroecológicas y tienen una capacidad para alimentar a más de 8 personas por hectárea al año, se autoabastecen de alimentos con un excedente para la comercialización a la escala local, tienen un cierre de ciclos en la producción de abonos a partir de diferentes tecnologías como los biodigestores, la producción de compost, humus de lombriz, diferentes tipos de biofertilizantes y por tanto una independencia alta del mercado de insumos químicos sintéticos que ya no lo ha necesitado, con una alta biodiversidad y productividad mayor a 7 toneladas por hectárea al año, con una alta eficiencia en el índice de utilización de la tierra y también en la parte de energía, donde son capaces varias de las fincas de producir 15 veces por unidad de energía por unidad de energía que insume. El proyecto logró implementar e instalar 140 biodigestores que benefician a más de 2.000 familias y 6.000 personas, que son capaces de producir alrededor de los 2.000 metros cúbicos de biogás al año, significando un ahorro de energía entre un 40 y 70% en las viviendas, ya a una escala mayor en las fincas que tenían mayor cantidad de estiércol o de excreta porcina, por ejemplo, para alimentar a los biodigestores que se construyeron fueron a una escala mayor y se posibilitó entonces formar sistemas en redes de distribución de biogás, donde estas fincas con mayor capacidad de producción de biogás abastecen en una red que algunas tienen hasta más de 5 kilómetros y con una alta innovación y experimentación por parte de nuestros especialistas, porque es sin compresores o sopladores, con la iniciativa local, pero que logran beneficiar a más de 200 familias en estas redes de distribución de biogás con un ahorro en energía eléctrica por año de más de 200 megawatts al año y un ahorro para el país de más de $50.000 por la energía eléctrica dejada entonces de... Esto ha sido una iniciativa incluso que ha sido premiada en muchos espacios a nivel internacional, las redes de distribución de biogás. Ya a una escala mayor, pensando el biogás como posibilidad para aprovechar lo que en algún momento era más bien un desecho, un residual contaminante, también hemos llevado otro prototipo de biodigestores a la escala industrial, donde en empresas porcinas, por ejemplo, se han instalado digestores de mayor tamaño usando la tecnología de lagunas tapadas con geomembrana plástica, logrando producir en un sistema, por ejemplo, de los que tenemos, más de 5 megawatts en 10 horas, o sea, por día, ¿no? En 10 horas del día, y producir más de 30 toneladas mensuales de abonos orgánicos con un costo tecnológico de $321.150, algo que ha sido muy positivo para el contexto cubano. También se promovió el modelo de la gasificación de biomasa y tenemos, por ejemplo, gasificadores instalados en industrias arroceras que en un día pueden sustituir el uso de 700 litros en el secado del arroz, 700 litros de petróleo, de diésel, para el secado del arroz, buscando entonces autonomía de estas empresas y obteniendo además, a partir de la cascarilla, el biochar, que entonces se usa para potenciar, ¿no?, las mejoras de las áreas agrícolas, de estos cultivos y de las fincas familiares también cercanas. También se diseñó, bajo esta modalidad, un modelo de gasificador para el uso de la pequeña escala, porque es un potencial que también existe desde la agricultura campesina, que se puede explotar, y queda abierta esa pauta para nuevos proyectos. En el caso del biodiesel, como también les estaba comentando que fue uno de los ejes en que se trabajó en este proyecto, estamos hablando de un modelo de producción integrada de cultivos para producir alimentos
con plantas oleaginosas intercaladas. En este caso fue la Jatropha curca, que no es un producto comestible, pero con el énfasis de lograr una soberanía energética, específicamente en tierras ociosas que estaban abandonadas y desactivadas por la agricultura industrial y no estaban siendo productivas. El proyecto entonces incidió en sembrarlas de alimentos con infraestructuras para riego, potenciando la incorporación de nuevas familias campesinas, pero intercalando con las Jatropha curcas para obtener el fruto y producir el biodiesel que necesitaban entonces abastecer estas infraestructuras que de otra forma necesitan el petróleo, para entonces lograr la soberanía energética en estos espacios, pero con productos alimenticios para la población y un producto no alimenticio como las Jatropha curcas para la producción de biodiesel, pero sin competencia, sino más bien logrando esta armonía. De este resultado han salido muchos coproductos del tema del biodiesel, con la fabricación, por ejemplo, de jabones artesanales, de champús, de repelentes, garrapaticidas, muchos otros coproductos que se han insertado en la venta a escala local y con mucha aceptación, principalmente en la zona oriental del país. No hay mucho espacio para compartir, ¿no? Tenemos poco tiempo. Yo la presentación que tenía se la puedo compartir a Marta para que luego la pase al grupo, pero una de los ejes también del proyecto fue la incidencia a partir de estos resultados y principalmente de los resultados que se ha logrado potenciando la agroecología en la agricultura familiar en Cuba, también fue incidir en el cambio de políticas públicas, y sí logramos desde el año 2019 que en Cuba se implementara una nueva ley para el uso de las fuentes renovables de energía y una visión a nivel de país para cambiar la matriz energética sobre estas bases que les estuve explicando con algunas de las tecnologías, porque este es un proyecto muy amplio, solo le estoy dando algunas pinceladas. También nació el proyecto Bioenergía a partir de nuestra actuación, como un proyecto que a partir de la transferencia de tecnologías, por ejemplo, en el uso del biodiesel y del biogás, porque se importaron muchas cosas para que la industria cubana entonces fuera la que produjera, por ejemplo, estas infraestructuras como fogones, como ollas arroceras, como refrigeradores, que pudieran usarse con biogás. Y ya hoy, en estos momentos, la industria cubana está produciendo estas tecnologías. También está produciendo la geomembrana plástica para poder diversificar los modelos de biodigestores a cualquier escala. También hemos estado colaborando en el diagnóstico y la implementación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba, que hace 2 meses ya tiene una ley de soberanía alimentaria para el país por primera vez en su historia. Y también parte de los especialistas y de los campesinos vinculados a nuestro proyecto Biomás, estamos insertados en un grupo de expertos que a escala nacional fuimos designados por el Ministerio de la Agricultura para una política de agroecología para el país, para su territorialización, que ya se presentó al presidente de la República, al Consejo de Ministros, y ya hoy está convertida en un decreto ley y en un reglamento que se va a implementar, bueno, cuando se apruebe definitivamente, y que pueda aportar que desde diferentes espacios, no solo de la agroenergía, por supuesto, sino también desde la articulación en mercados locales, de la potenciación de la economía doméstica, de la agricultura familiar, con incentivos también económicos, porque estamos hablando de aspectos que de forma transversal deben enfocarse para esta transición tan necesaria y la transformación de nuestros sistemas alimentarios locales. Deseo que me hayan podido escuchar y que no se haya cortado la comunicación. Yo hablo como todo cubano un poquito rápido y con el apuro, pero muy dispuesta a intercambiar en otros espacios de esta experiencia que es muy rica y ha sido muy significativa en comunidades rurales, sobre todo en Cuba, muy vulnerables, y donde Biomás Cuba se convirtió en una bandera y de cierta forma va a continuar, aunque el proyecto está culminando, pero continúa con muchas enseñanzas y mucho diálogo de saberes en la articulación de diferentes plataformas a escala local. Muchas gracias. Muchas gracias, Lady. No, te escuchamos perfectamente toda la intervención tuya sin ningún problema. Y bueno, no, excelente. Yo la verdad es que me quedo con la boca abierta de escuchar todo esto que ustedes hacen. De verdad, mi mayor reconocimiento. Lady, Gracias, Marta. vamos a escuchar todas las presentaciones y al final vamos a abrir el espacio para el intercambio de preguntas y comentarios. Así que te pedimos que nos acompañes, ¿verdad? Que nos sigas acompañando.
Vamos entonces con la siguiente exposición, que lleva por título Ganadería regenerativa como alternativa para un planeta sano y una vida sana. Esta está a cargo del grupo formado por Luis Guillermo Gómez Marín, Marco Vinicio Gómez Salazar, Carmen María Salazar Ramírez y Luis Federico Gómez Salazar. Así que les pido al representante de este grupo si nos lo indica, si lo tenemos por aquí. No, no lo tenemos. Bueno, entonces continuamos con la siguiente charla, que aquí tenemos al expositor, Ariel Lorenzo, quien nos va a compartir su experiencia que lleva por título Huella ecológica de la producción frutícola convencional y orgánica en Río Negro y Neuquén. Adelante, Ariel, muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias y buen día a todos. Voy a compartir la presentación. ¿Se puede ver ahí? Ahí estamos viendo, Ariel. A ver, Nada más si la ponen en pantalla completa y estamos. Bueno. Ahí no saben dejar. Ahí está. Bueno, el título de, como bien comentabas, el título de la exposición es Huella ecológica de la producción frutícola convencional y orgánica en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Bueno, es un trabajo de tesis en el marco de una maestría en intervención ambiental dentro de lo que es la Facultad de Ambiente y la Universidad Nacional del Comahue, que es la universidad pública de acá de Argentina. A ver si... Ahí. Bueno, como un marco conceptual bastante rápido, la Convención Macro de las Naciones Unidas, uno de los objetivos propuestos es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En ese sentido, es que se propone este indicador, que es uno de unos cuantos que están, pero bueno, tiene algunas ventajas con respecto a por ejemplo, la huella de carbono, que es fácil de calcular y bueno, se puede estimar a cualquier tipo de organización o empresa, ¿sí? Un poco arranca con la huella ecológica clásica, que por ahí muchos ya conocen, en la cual se permite medir y evaluar el impacto de las acciones del ser humano o de cualquier forma de vida sobre la capacidad que tiene el planeta de renovar los recursos naturales, ¿sí? Se refiere al ciudadano como consumidor final. Y se expresa en superficie. Después, bueno, a raíz de la huella ecológica, esperen que siento que tengo una interrupción. No se preocupe, Ariel. Tranquilidad total. Bueno, disculpas. Bueno, a raíz de la huella ecológica clásica, como les comentaba, Domenech y Quesada en el año 2007 adapta la huella ecológica clásica y propone la huella ecológica corporativa, que se llama corporativa, pero se puede adaptar a cualquier tipo de organización, ¿sí? En la cual, como decía, es adaptada a la huella ecológica clásica y tiene la cualidad de transformar cualquier unidad de consumo, toneladas, kilovatios, litros, a energía, ¿sí? Que luego expresan directamente en superficie biológicamente productiva. Y se puede expresar también
en balances de dióxido de carbono, como voy a mostrar en este trabajo. Como dice, la diferencia entre la huella ecológica corporativa, que es la parte de emisión de dióxido de carbono por el consumo, y la contrahuella es la absorción del dióxido de carbono por la actividad biológica. Se puede obtener un déficit ecológico cuando da un resultado negativo, o un superávit ambiental cuando da un resultado positivo, ¿sí? Esa bueno, describiendo un poco la metodología, lo que se hace para el cálculo de la huella ecológica es tener los consumos directos por hectárea, por ejemplo, el suelo que está ocupado, la madera, y los consumos indirectos también, que es la energía, combustible, que se tomaron en cuenta en este trabajo. Y una parte importante, obviamente, son las pulverizaciones que se realizan. Como comentaba, todo esto se transforma a energía y a superficie de bosque necesaria para absorber esa energía. La suma entre los consumos directos e indirectos me dan la huella corporativa, y la idea es que dentro de cada compañía o de cada organización se tienda a una huella ecológica corporativa cero, ¿sí? En donde se puedan aplicar diferentes tipos de indicadores, otros indicadores, como por ejemplo la ecoeficiencia, que bueno, podemos hablar en otro ámbito de lo que es la ecoeficiencia. Se pueden, digamos, darle más valor a los productos denominados verdes, al tener menos huella, y se puede las empresas pueden hacer inversión en capital natural, por ejemplo, pueden invertir en naturaleza, pueden invertir en mantener los bosques, en varias cuestiones que tienen que ver con la absorción de ese dióxido de carbono que liberan a la atmósfera. ¿Cuáles son las ventajas del cálculo de la huella corporativa? Como les decía, es una presentación, es un número que representa superficie, permite comparar la superficie de tierra, que es ecológicamente productiva, y la que debería ocuparse en realidad. También permite, a partir de los datos contables, digamos, de lo que el productor va gastando, no necesariamente tiene que ser una factura o algo, pero sí lo que va gastando, los materiales, la energía y demás, pueden comparar, pueden hacer los cálculos de su huella, ¿no? Y permite diagnosticar la magnitud de consumo y intervenir para minimizarlos. Y bueno, también es relativamente fácil de calcular, no tiene ningún tipo de inconvenientes. Como por ahí alguna, como para nombrar, dentro de lo que son los sistemas productivos convencional y orgánico, acá yo puse algunas diferencias, pero la mayor diferencia se marca en sanidad, donde para lo que es sistemas convencionales, se usan todos productos agroquímicos de sintético, mientras lo que es orgánico se tienen que usar todo de origen natural. Después se pueden entremezclar, no significa que, por ejemplo, las labranzas en un sistema productivo convencional no se adapten o no tengan tendencia a adaptarse a lo que es un sistema orgánico, ¿sí? El objetivo general del trabajo, bueno, fue identificar y validar fuentes de emisión y sumideros naturales más relevantes de dióxido de carbono en las unidades productivas del Alto Valle Río Negro y Neuquén en Argentina en momentos dados, para unidades productivas o fincas dadas, bajo manejo convencional y orgánico certificado, mediante el indicador ambiental huella ecológica corporativa para el caso de las emisiones y contrahuella para las absorciones de ese dióxido de carbono. Los objetivos específicos fueron estimar la huella ecológica corporativa global de las fincas, de distintas fincas en Alto Valle de Río Negro y Neuquén, bajo manejo convencional y bajo certificación orgánica, siempre casos puntuales, ¿sí? Estimar toneladas, esa superficie, por un método estequiométrico, se puede pasar a toneladas de dióxido de carbono emitidas por el consumo de combustible y materiales que se usaron en este caso, en esas fincas, en las mismas fincas, y luego se puede obtener el balance ecológico, que es por ahí el dato más jugoso que se puede extraer de la huella, ¿sí? Las hipótesis planteadas, bueno, en primer lugar, es posible estimar la huella ecológica corporativa global de las unidades productivas en la zona considerada. Las unidades productivas bajo manejo convencional, en principio esperaríamos que tengan una mayor emisión de dióxido de carbono que las productos del mayor consumo de energía, combustible y materiales, que las orgánicas,
y las unidades productivas con certificación orgánica se espera, bueno, que tengan superávit ambiental, ¿sí? Bueno, esto es un poco paso rápido, pero bueno, son las fincas que se utilizaron para hacer los cálculos de huella ecológica, tanto para establecimientos orgánicos como convencionales, en distintas zonas de lo que es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que anda alrededor de los 40.000 hectáreas. Esta es una imagen aérea. Acá podemos ver la zona oeste, la zona este y la zona centro, en donde en cada una de las zonas se tomó unidades bajo manejo orgánico, unidades productivas bajo manejo orgánico y unidades productivas bajo manejo convencional, ¿sí? En rojo y en verde. Una descripción rápida, después igual queda disponible la metodología. Lo que se hace es, a través del consumo, en términos de energía, se divide por la productividad energética de cada insumo, ¿sí? Que es la cantidad de energía que puede producir o asimilar una hectárea de terreno biológicamente productivo. ¿Eso qué sería? Luego de hacer eso, a través de un factor de equivalencia, que lo que hace es uniformizar de acuerdo a los tipos de ecosistemas consumidos, se normaliza o se pone al mismo nivel para que de ahí nos dé directamente la huella ecológica corporativa global final equivalente. Acá vemos, por ejemplo, algunos valores de productividad energética media global. Fíjense que a medida que las energías se van haciendo más limpias, los valores de productividad energética son bastante más altos, por lo cual las hectáreas o la huella es menor, ¿sí? La huella dejada es menor. Y bueno, un poco con lo planteado por Lady, de que están a través de la bioenergía, que por ahora por lo menos no tengo datos de productividad energética en eso, es una herramienta como para también apoyar o promover los valores más con superávit ambiental de la huella ecológica. Después, a través del factor de equivalencia, ¿sí? Que es la productividad potencial media global, como les comentaba, de un área productiva con relación a la productividad global de todas las áreas productivas. Entonces se tienen en cuenta los cultivos, los bosques. Por ejemplo, un valor 1,13 significa que tal categoría de tierra es 1,13 veces más viva, biológicamente hablando, que la tierra bioproductiva media mundial. Así se hace el cálculo. Después, bueno, se adjudica para cada tipo de consumos, se adjudica diferentes tipos de superficie, que se pueden ver ahí. Y para lo que es uso del suelo, que también se estima en este caso, para calcular principalmente por ahí la contrahuella, se mide lo que es la tierra cultivable, lo que es pastizal, lo que es bosques, y bueno, terrenos construidos dentro de cada unidad productiva, ¿sí? Esto es un poco dentro de cada finca, cómo a través del programa Google Earth, que es, digamos, lo más accesible que hay, cómo se fueron estimando de superficies, tanto de cultivo como de pastizal, como les comentaba, de macizos forestales. Y después de ahí a través de algunas relaciones estequiométricas, se pasó lo que es hectárea a lo que es toneladas de dióxido de carbono por hectárea bruta por unidad productiva. Y de ahí se pudo sacar el balance de toneladas de dióxido de carbono por hectárea bruta por cada unidad productiva. Por ahí sí los mareo un poquito con esto, no se preocupen porque es para metodología, ¿no? Bueno, acá ya empezamos con los resultados. Si comparamos, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono versus los consumos, vemos que lo que es combustibles diferencia significativa respecto a lo que es electricidad y materiales. Y si acá vemos, por ejemplo, un experimento factorial, donde compara, por ejemplo, consumo de distintos combustibles y sistema productivo, vemos que en el caso de la leña, aunque no resulta pertinente al sistema productivo, hay mayor consumo. Y si vemos en otro, luego de realizar comparaciones a priori de cada grupo, vemos que también hay una participación de el combustible diésel. Hay una diferencia con respecto a otros combustibles dentro de lo que es
la producción orgánica, que puede adjudicarse quizás a que hay mayor número de tratamientos, ya que los productos utilizados, los bioplaguicidas utilizados, no son lo suficientemente por ahí eficientes como los tradicionales, y se usan a veces de manera preventiva, entonces por ahí se hace más tratamiento, por lo menos para los casos considerados. Si comparamos los materiales, no se vieron diferencias significativas, ¿sí? Acá pueden ver ustedes sobre las abscisas los distintos materiales considerados. Si comparamos, por ejemplo, las toneladas producidas de dióxido de carbono por el consumo de electricidad, tampoco se ven diferencias significativas bajo los dos sistemas productivos. Y si hacemos la comparación del balance de dióxido de carbono por superficie bruta, por chacra y sistema productivo, vemos que para todos los casos hay superávit ambiental, ¿sí? Y justamente por el mayor consumo, quizás en lo que es diésel, el combustible diésel en los tratamientos, se ve una diferencia significativa. No, perdón, al revés. Hay más superávit ambiental debido a que en orgánico hay mayor consumo de diésel por los tratamientos, por mayor número de tratamientos, ¿sí? Entonces, algunas sugerencias que se tienen en este caso pueden ser realizar un control integrado de plagas, que no es nuevo para los agrónomos por ahí, trabajar con herramientas de monitoreo de plagas, incorporar a medidas el uso de combustibles biodiesel bajo ciertas circunstancias productivas, obviamente, tener un plan de manejo de la agrodiversidad, donde se ofrezcan otras funciones ecológicas, además de la regulación biótica, que aporta a la búsqueda del equilibrio del agroecosistema, y crear condiciones para mejorar y o mantener la trama trófica de los ecosistemas. ¿Sí? Bueno, pasamos rápido. Algunas conclusiones. Independientemente del uso del sistema productivo considerado, existe mayor producción anual de dióxido de carbono provocada por el consumo de combustibles fósiles que por el consumo de materiales y electricidad. El consumo de leña, como le decía, produce una alta liberación, que bueno, una alta liberación de dióxido de carbono, y eso se puede corregir haciendo las casas más eficientes o las estufas más eficientes. Nosotros acá en el sur tenemos esa necesidad de, durante el invierno, calefaccionarnos en nuestras casas. Bueno, desde el punto de vista de lo productivo, el consumo de diésel en sistemas orgánicos es el responsable, como les decía, de mayor producción de dióxido de carbono. En términos de certificación, sea orgánica o convencional, no implica directamente que sean manejos sustentables, ¿sí? Según la variable uso del suelo, el 93% aproximadamente de la superficie bruta de los establecimientos aportan como contrahuella final en el balance final, lo cual es muy positivo y se puede mejorar aún más todavía, como por ejemplo comentaba Constanza, ante el aumento de materia orgánica del suelo, además de todas las cualidades que lleva eso, ayuda muchísimo a retener carbono en el suelo. Y bueno, el consumo anual de materiales no parece ser una variable que refleje una gran producción de dióxido de carbono, por lo menos para los casos estudiados. Y para todos los casos, y lo cual no es poco, se obtuvo un superávit ambiental. ¿Cuáles son los desafíos que se proponen? Ariel, le Sí. pido si puede ir cerrando, por favor, su presentación. Sí, esta diapositiva y esta termino. Es esta nada más. Gracias. Entonces es posible estimar la huella ecológica, como comentaba. Se puede incluir registros en los campos del consumo de los distintos insumos. Gestionar también mediante políticas ambientales, impuestos de carbono, implementar indicadores de ecoeficiencia, como les comentaba. Bueno, contar con otros tipos de indicadores también para distintas regiones. Bueno, promover siempre mejora continua para producir productos denominados verdes. Divulgación de esto para la sociedad, divulgación de lo que son estos indicadores para la sociedad, para que sepan de dónde vienen sus alimentos. Y bueno, y es posible, como última, y pido disculpas, utilizar este indicador como indicador ambiental para medir y mitigar los efectos del cambio climático, y bajo las condiciones, por ejemplo, edafoclimatológicas de nuestra zona, son aptas para el desarrollo de una fruticultura sustentable, con la oportunidad de que la actividad sea económicamente viable, ecológicamente adecuada y socialmente aceptada. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias y pido disculpas por el sobrepasarme en el tiempo. No, nada que disculpar. Muchas gracias, Ariel, por su excelente De nada. presentación. Bueno, seguimos de acuerdo con nuestro programa. Damos el paso a la
charla que lleva por título, me disculpan si no lo pronuncio correctamente, Agrobiodiversidad en territorios de reforma agraria, experiencias como cará, moela, de la especie Dioscorea bulbífera, a cargo de Patricia Díaz Tavares. Adelante, Patricia, muchas gracias por su participación. Boa tarde, falo aqui do Brasil, vou falar em português para não me enrolar, vou falar um pouco mais devagar e vou pedir desculpa, né, por isso, e porque eu também estou com a câmera com problema, não consigo abrir a câmera. Então, esse trabalho, ele, né, está sendo realizado a partir de uma rede bem grande, assim, de colaboração, né? A gente tem os núcleos de agroecologia, né, aqui no Brasil, que são espaços, né, que a gente trabalha muito a perspectiva da territorialização da agroecologia. Então, o núcleo de agroecologia Candombá, que está inserido dentro do Instituto Federal de Brasília, né, o grupo de pesquisa Chá, que trabalha com a pesquisa sobre alimentação, e a Embrapa Hortaliças. E esse trabalho ele é desenvolvido num território que fica dentro do Distrito Federal, né, próximo ali da cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. E nós trabalhamos com 2 assentamentos rurais, ou assentamentos de reforma agrária, que é o Pequeno Ilha e o Osiel Alves. Então, a partir da interação, né, com esses 2 territórios e esses diferentes grupos de pesquisa, a gente vem desenvolvendo atividades que integram, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, para que a gente possa levantar questões de pesquisa muito ancoradas na demanda do território, né? Então, a partir disso, a gente vem dialogando e levantou a pergunta, né, como que a gente consegue manejar sistemas agrícolas e pecuários aliados ao conhecimento, aos saberes locais e aos ecossistemas, né, que compõem o bioma cerrado. O bioma cerrado, para quem não conhece, é um bioma brasileiro, né, que é considerado um hotspot de biodiversidade e que é um bioma muito ameaçado, né, pelo avanço aí do agronegócio, do desmatamento, e que a gente já tem praticamente 50%, né, desse bioma em estado, né, avançado de degradação. Então, a gente vem tentando, a partir desse diálogo com as comunidades, desenvolver estratégias de manejo que consigam, né, estar mais próximas da diversidade que a gente tem no bioma. Então, para isso, a gente tem um projeto, né, que a gente chama de Ambientes de Interação Agroecológica e Inovações no Manejo da Agrobiodiversidade em Assentamentos Rurais de Planaltina. Então, esses ambientes de interlocução ou de interação vêm permitindo para a gente, né, dialogar sobre os conhecimentos que as comunidades possuem, né, sobre as espécies do cerrado, mas também sobre a agrobiodiversidade que elas manejam nos seus agroecossistemas. Então, a partir desse levantamento, né, que a gente fez junto com as famílias, a gente começou a compreender quais espécies a gente poderia estar utilizando para aumentar a diversidade produtiva, mas que também fosse uma diversidade que fosse mais resiliente, né, dentro das condições que a gente tem de falta de água, de solo, né, com uma baixa fertilidade natural. Entre as espécies que a gente trabalhou, né, e que a gente selecionou uma espécie de cará. Não sei se vocês compreendem, né, o que seria um cará, que seria próximo de uma batata, né? Que ele é um cará diferente, que ele produz o tubérculo no ar. Então, ele é chamado de cará moela, né? Porque ele parece um órgão, né, das galinhas. Então, essa aqui é a foto, né, do cará moela, que é Dioscorea bulbífera, né?
e que a gente começou a experimentar junto com algumas famílias o plantio dessa espécie para a gente desenvolver, né, a cadeia produtiva desse cará, já que é uma espécie muito utilizada pelas famílias, mas que ela foi perdendo seu valor, né, cultural e também comercial, né, nos territórios que a gente tem aqui no Brasil. Então, seria uma forma da gente tentar sistematizar, né, esse é o seu valor produtivo e também econômico. Então, aqui são duas variedades do caramoela, né, para mostrar para vocês. A gente tem aqui o caramoela branco e o caramoela roxo. A gente implantou 4 variedades nos sistemas das famílias, aqui, né, a dinâmica de crescimento dele, para vocês terem uma ideia. Então, a gente trabalhou com 2 sistemas, né, de implantação. Um sistema que a gente trabalhou com canteiros, né, e com o uso de espaldeira para ele conseguir subir. E um outro sistema que a gente aproveitou as árvores que já existiam no ambiente das famílias, né? Tanto em ambientes de cerrado mesmo, né, em áreas de cerrado, quanto num sistema que a gente está desenvolvendo aqui, que a gente chama de sistema agrocerratense, né, que é um sistema que usa a diversidade, né, das composições savânicas do cerrado, que não são composições necessariamente florestais, mas que têm o componente arbóreo. Então, a gente plantou o caramoela para que ele pudesse usufruir, né, da estrutura arbórea para conseguir crescer. Então, a gente conseguiu, né, junto com a implantação do caramoela, implantar, né, mais 18 hortaliças, que a gente chama de hortaliças tradicionais, que são hortaliças que deixaram de ser produzidas, né, aqui no Brasil, porque quando a gente vai no mercado, a gente só encontra alface, tomate, couve, né, mas quais outras hortaliças são resistentes às condições, né, de clima, de solo, e que a gente consegue manejar para aumentar a biodiversidade. Então, que a partir desse trabalho, a gente está conseguindo envolver, né, tanto pessoas que estão pesquisando, né, essa questão agronômica da produção dessas hortaliças e do caramoela, mas também quem está pesquisando o desenvolvimento de receitas, né, para que isso vá para a mesa das pessoas, para que elas possam se alimentar e desenvolver estratégias de diálogo com quem está consumindo. A gente percebeu, né, que as famílias agricultoras já possuíam muito conhecimento sobre essas espécies, porque elas estão nas famílias há muitas gerações, né? Uma família que a gente sistematizou esse caramoela, por exemplo, está na família há 100 anos, né? Então, a gente pensa que está passando de geração a geração, e, ao mesmo tempo, entendendo que o caramoela, né, é uma espécie que vem da África, né? Então, como que chega aqui no Brasil essa espécie, né, junto com esses fluxos, né, migratórios? Então, que a gente precisa, né, compreender um pouco mais da origem dessas espécies e da relação que as famílias possuem com elas. E que, né, a gente também, com esse estudo, começa a perceber como que alguns alimentos são deixados de lado, né, diante da cultura alimentar ou da mudança dessa cultura alimentar, e como que isso reflete nos sistemas de manejo, nos sistemas produtivos das famílias. Então, que a gente precisa trabalhar, né, nessas duas pontas, né, de dialogar sobre cultura alimentar e diversificação dos sistemas produtivos. Então, isso tem, né, contribuído para que a gente desenvolva um trabalho muito interdisciplinar, né, integrando esses diferentes grupos de pesquisa. Então, hoje, né, dentro do Instituto Federal de Brasília, a gente tem o grupo sistematizando as características agronômicas, né, dessa produção, mas também os estudantes caracterizando e desenvolvendo receitas com o uso do caramoela. E a gente está elaborando uma websérie, né, para circular nas redes sociais, nos canais de YouTube, sobre o plantio, sobre o uso, sobre as receitas, né, que estão associadas ao caramoela dentro dessa pesquisa que a gente está desenvolvendo para popularizar
o uso dessa espécie, que é muito importante, né, dentro das comunidades e principalmente pensando na resiliência, né, dos agroecossistemas. Então, como conclusões, né, a gente percebeu que a produção do caramuela, né, em canteiro teve, né, uma maior produtividade do que quando ele foi plantado, usando, né, como espaldeira as árvores, né, e isso é algo que a gente precisa aprimorar, porque a gente quer compreender ou quer contribuir para que eles sejam mais utilizados junto, né, das espécies arbóreas. Então, como que a gente desenvolve ou melhora o sistema de produção, né, associados às árvores, e os experimentos, né, culinários, eles também têm mostrado, né, que o caramuela ele pode ser utilizado em diferentes receitas, né, de nhoque, pães, né, e outras massas, e que a gente pode agregar ele, né, a essas receitas, e que isso vai contribuir para que a gente tenha, né, novas formas de preparo e uso desse alimento. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de apresentar esse trabalho aqui para esse grupo, pedir desculpa por estar falando em português, e quero tentar participar um pouco aqui da discussão com vocês, e obrigada. Patricia, muchísimas gracias por su intervención. Excelente presentación. Y bueno, finalmente quiero hacer la consulta si tenemos algún representante del grupo que tiene la exposición que lleva por título Ganadería Regenerativa como alternativa para un planeta sano y una vida sana. No están. Bueno, entonces, si no tenemos alguno de los compañeros expositores de esta charla, podemos entonces proceder a abrir el espacio para generar algún tipo de conversación, de discusión, para hacer preguntas a los expositores. Así que si alguien quiere comenzar con alguna pregunta, por favor, lo podemos hacer. Si quieren abrir nada más su micrófono y hacer su intervención, o si prefieren escribirla por el chat, también de igual manera lo podemos hacer de esta manera. Ariel, adelante Ariel. Sí, bueno, mi consulta era para Lady, que ya, bueno, tiene experiencia en producción de bioenergía. Si tienen medido, por ahí, qué cantidad de energía están ofertando por unidad de superficie o por el factor que sea que consideren. Creo que lo nombraste, Lady, pero capaz que me perdí ahí. Sí, ahí yo les puse algunos ejemplos específicos del tema de la laguna tapada, como es una escala industrial y más grande. Tenemos un aporte en energía haciendo uso de la excreta porcina, por ejemplo, en una nave de alrededor de 10.000 animales de 5 megawatts en 10 horas. Perfecto, y en el 5 caso, sí, y en el caso de las fincas familiares, sí, si usted me pasa un correo, yo le puedo dar especificidades por sistema porque depende del tamaño de la tecnología. Pero estamos hablando, por ejemplo, de una producción promedio de más de 6 metros cúbicos de biogás diario, que eso tiene un equivalente cada metro cúbico por 3.5 kilowatt hora, y ya por ahí se saca la referencia, pero ha sido muy bueno porque da una autonomía y casi que podríamos ver el biogás y la energía como un valor agregado, porque el máximo potencial que le vemos es a la producción de biofertilizantes a partir de eso, de los estiércoles, de la excreta y de otros residuales en abono. O sea, cuando le hagamos también el análisis económico y la factibilidad, eso es lo que mayor aportación da, porque Cuba, por ejemplo, importa 1 tonelada de abonos químicos convencionales a $600 hace ya un tiempo. Ahora es mucho más porque todo esto se ha multiplicado. Entonces,
estamos haciendo una sustitución muy importante cuando se hace la referencia ya por la cita de que 7 kilogramos de fluentes, por ejemplo, un biodigestor, equivalen a 1 kilogramo de abono orgánico de cualquiera de los que conocemos popularmente. Muchísimas gracias, muy Pero claro, Lady. sí, si me comparten su contacto, pues yo le paso las referencias exactas porque tenemos un análisis, Bueno, como son diferentes contextos de cada espacio. Gracias, Lady. Tenemos a Jorge García. Adelante, Jorge. Hola, un saludo a todos. Muy contento de poder participar en este congreso. Tal vez lo mío no es más como una consulta específica, es más como un comentario. Bueno, primero agradecer a todos por toda la información, todo muy valioso. En cuanto tal vez de la presentación de Ariel, eh, en cuanto a lo que son huellas ecológicas y todos los factores de equivalencia, me parece que siempre los cálculos nunca acaban, ¿verdad? Porque siempre se puede desglosar en mayores procesos y productos. Yo he estado también involucrado un poco en esos temas y sí son de interés, pero siempre me generan la duda en cuanto, no solo, digamos, las simplificaciones de muchas cosas, sino realmente en cómo se puede eso, unir con todos los esfuerzos que se están haciendo. Por ejemplo, en este congreso me he dado cuenta a nivel de agricultura, pero como con técnicas ancestrales, cosas muy que van tal vez en contra de este modelo. Entonces, es difícil, ¿no? Por eso no es una pregunta así específica, porque yo sé que la variedad técnica ya es desgastante, sino es más como algo para comentar y filosofar, porque es realmente, al menos en mi país, en Costa Rica, lo que son certificaciones y cálculo de huellas, lo están haciendo las empresas más grandes. Y han habido como unos problemas ahí con algunas comunidades, específicamente ya con recursos. Y nunca, o sea, todo trabajo tiene su valor a nivel de ciencia, pero hay que ver si a veces como países como Costa Rica es conveniente, siento yo, como a veces invertir tanto en tantos cálculos que al final se pueden hacer cierto que de forma cualitativa. Pero sí, es más que todo como para comentar y la parte esa de factores de equivalencia, yo sé que es como tal vez como como se puede decir, lo diferente de cualquier otra metodología, pero muchas gracias a todos y por compartir siempre las ideas y el diálogo. sí, sí, Muchas comparto, gracias, comparto, Jorge. Jorge. Sí, Adelante, Ariel. un poquito, Jorge. Sí, tenés toda la razón. La idea con esto es adaptar después a cada situación, a cada organización. Si bien es verdad lo que decís, por ahí se ajusta más a grandes empresas, pero una empresa también puede ser una organización de productores. Entonces puede llegar a adaptarse de alguna manera para que el producto se pueda comparar, digamos, con otros países. Yo sé que las pruebas ancestrales obviamente siempre tienden a bajar la huella, esa es una realidad. Entonces puede ser una herramienta de medirse nada más, a ver cómo está uno y compararse y ver qué se puede mejorar, digamos. Es un número que sirve para eso, como todo tipo de indicador. Así que todo es mejorable y adaptable, totalmente. Y los indicadores se van a usar de acuerdo a cada, a cada tipo de organización y cada tipo de manejo. Así que comparto, Jorge. Muchas gracias, Ariel. Gerardo, ¿usted tenía la mano levantada? Sí, Marta, gracias. Iba a hacer un comentario, una pregunta a la última expositora, pero ella se retiró. Entonces, ella había dicho que tenía que salir porque tenía que ir a traer a su hijo, ¿no? Entonces,
posiblemente se reincorpore ahorita, pero si regresa yo le hago la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos un comentario de Virginia Rossi. Dice, felicitaciones a todos los ponentes. Creo que a través de las experiencias podemos ver la gran cantidad de caminos que nos ofrece transitar la agroecología, por lo que creo que se abren múltiples dimensiones y transiciones para las que todos contribuimos y nos amalgamos quizás, desde la academia, la producción y el consumo. Coincido con el compañero de que para filosofar, de que da para filosofar, perdón, se me regresa para filosofar y pensar si es necesario utilizar las mediciones creadas por la ciencia moderna al servicio de la revolución, de la revolución verde, o debemos construir otros indicadores más adaptados a nuestros modelos de transición agroecológicos. Ayer en una de las mesas se trabajó ese tema de la interrelación entre los modos de intervención y los modos de producción, los sistemas de valores y desarrollo. Les recomiendo firmemente, si se publica el video, consultar la ponencia de Santa María en esta mesa. Muchas gracias por el comentario de Virginia. Y bueno, eso es lo que está en el chat. Gerardo, ¿usted quiere comentar Sí, o formular sí, alguna pregunta? Adelante. aprovechando que tenemos unos minutitos finales, yo quería agradecer mucho las presentaciones también, me suma a lo que decía Virginia. Y un comentario, yo pienso que, digamos, en la promoción de la agroecología, que es un cambio de paradigma bastante profundo, creo que, digamos, tenemos que saber movernos en los diferentes lenguajes en que circulamos, ¿no? Tanto el lenguaje más tradicional y otros indicadores, perdón, más popular con otros indicadores más cualitativos de medición y de aproximación a las realidades de la producción agroecológica, pero también no renunciar a apropiarnos de una forma asertiva de ese lenguaje más técnico para también debatir y para también rebatir, si es el caso, a aquellas personas que, basados en la cientificidad dominante, terminan defendiendo la continuidad del modelo convencional, ¿no? Hay que saber utilizar esos lenguajes también, y uno lo ve cuando trabaja, por ejemplo, en el caso de Marta y mi persona, Facultad de Agronomía, y muchas veces hay que saber disputar también con lenguajes técnicos, ¿no? Aunque yo concuerdo que son lenguajes distintos y hay que buscar cómo armonizarlos dentro de lo posible, ¿no? Un poco ese diálogo de saberes al que nos invita también la agroecología. Pero muy bien, yo creo que, digamos, estoy muy contento con la ventaja de sistematizar es que uno tiene que poner tanta atención que termina hasta dejándose una impresión más completa de las presentaciones realizadas, y creo que realmente apuntan a cosas súper valiosas, ¿no? Y yo agradezco mucho a Carmen que presentó toda esa relación tan interesante. Lástima que no da para profundizar, ¿verdad? Entre la alimentación, las prácticas ancestrales y cómo se recrían en un nuevo contexto tan adverso como en una situación que ella describe en el caso de Sonora. Todo el tema de la producción de energía es un tema que muchas veces se deja de lado, ¿verdad? Lo que presenta Lady, digamos, la producción de energía asociada a la agroecología. En fin, son temas muy interesantes. Yo agradezco muchísimo cada una, ¿verdad? La presentación que hizo también Constanza, todas han sido de mucho provecho, ¿no? Y Ariel. Entonces, realmente agradecer mucho, y lástima que la muchacha de Brasil se fue, pero yo me dejo una impresión buenísima de la mesa y agradezco mucho todas las presentaciones, ¿verdad? Gracias, Gerardo. Sí, yo tengo una preguntita para Carmen. Carmen, me parece muy interesante el trabajo que ustedes hacen y sobre todo muy humano, ¿verdad? Que creo que eso es algo que caracteriza a la agroecología, siempre el valor humano por encima de muchas otras cosas. Ustedes han formulado o han pensado, han reflexionado sobre cómo es necesario, porque yo siento que es necesario trabajar para eliminar este concepto de que la comida, por ejemplo, la comida ancestral, comida sencilla, pero de alto valor nutricional,
es comida de pobre, ¿verdad? Porque ahí veíamos en uno de los comentarios, uno de los testimonios que hacía una persona, como que, bueno, mi comida es sencilla, mi comida es muy simple, es comida de gente pobre, ¿verdad? Entre comillas. Creo que es necesario que a nivel del colectivo, del pensamiento colectivo, hagamos a un lado este tipo incluso de prejuicios para darle paso al valor que tiene esa comida, ¿no? Desde el valor cultural, culinario, ancestral, nutricional, que más bien ahora esto es lo que nos está haciendo falta reposicionar en en nuestra gastronomía, ¿no? En nuestro comer de todos los días. No sé si usted ha reflexionado o algo al respecto. Gracias, Marta. Pues sí, hemos trabajado más bien nuestro enfoque, por eso escuchar como esta diversidad de enfoques, de trabajar la agroecología un poco más desde la antropología de la alimentación y la salud, es de donde nos posicionamos en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora. Y creo que, bueno, escuchar nos permite crear vínculos, ¿no? Lo que yo les decía ahorita, estas necesidades de la población de conocer, por ejemplo, estas técnicas que las compañeras y compañeros mencionaban sobre mejoramiento de los suelos con técnicas agroecológicas, creo que es importante ahí la colaboración interdisciplinaria, ¿no? Y bueno, sí, justamente creo que la situación de la salud poblacional actual y la pandemia nos nos puso de frente, ¿no? En el sentido de cómo nos alimentamos y cómo esa alimentación define nuestras formas de enfermar y de morir, lamentablemente, entre poblaciones mucho más vulnerables, como son las poblaciones jornaleras agrícolas migrantes en México, y supongo que en Latinoamérica sucede también toda esta situación. Y creo que es desde ahí es donde estamos ahorita como reflexionando con las organizaciones que estamos trabajando en el sentido de cómo la cultura puede ser un hilo conductor para reposicionar y revalorar precisamente la comida, pues eso, lo que la tierra nos da, ¿no? Sin tener que procesarla, sin tener que industrializarla como un elemento del bien común, ¿no? Entonces, justo eso creo que es como más allá de decir come o no come esto, es decir, cómo me resignifico a través de la comida y cómo eso ayuda a cuidar mi salud. Y creo que hay muchos conocimientos ancestrales en la comunidad, ¿no? Desde el uso de los abonos orgánicos, que lamentablemente también es un suelo muy erosionado en el que ellos están intentando recuperar estas prácticas tradicionales, pues porque han estado por décadas expuestos a agroquímicos. Y la verdad es que creo que esa práctica que puede resultar muy familiar en el traspatio, para mí es una práctica revolucionaria, ¿no? En el sentido de recuperar la riqueza de la práctica cultural y del cuidado a la salud, ¿no? Y creo que desde ahí es donde estamos como, pues, intentando potenciar esta práctica y de compartir estas experiencias, ¿no? Y pues muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Carmen. Bueno, compañeras, compañeros, si no hay más preguntas o comentarios, creo que podemos... Solo un comentario. Ayer estuve en una mesa donde había un ponente, un muchacho de Colombia, presentando el caso del Chocó. Carmen, por eso, porque lo recordé, ¿no? Del Chocó en Colombia, de los huertos caseros que desarrollan las familias campesinas en una región de minería intensiva, ¿no? Altamente contaminada por mercurio. Es otro tipo de realidad, pero es muy semejante, ¿verdad?, a la que estás narrando. Entonces los contaminados son los degradados, familias campesinas que han sido muchas veces sometidas a un despojo de sus saberes ancestrales, pero que resisten, ¿no? Entonces todo ese tema de los huertos mixtos, ellos llaman huertos caseros mixtos, ¿no? Pero se dan también en los traspatios, todo esto, semejante a lo que están narrando. Entonces creo que son formas de resistencia también que se dan desde lo campesino, que precisan ser recuperadas, ¿no? Y creo que el Congreso nos está permitiendo ver ese mosaico de formas de resistencia, ¿no? Que son pequeñas, pero también coincido con vos que son revolucionarias también, ¿no? Bueno, perfecto. Les agradecemos a todos nuestros excelentes expositores, expositoras de esta mañana, a las personas que nos acompañaron en esta sala y bueno, estamos
con cronómetro justo a tiempo. Les agradezco el buen manejo del tiempo que tuvimos, que nos permitió terminar en el momento en el que debíamos hacerlo, y pues les invitamos a disfrutar al máximo de lo que resta de este congreso. Ya nuestro último día realmente se ha pasado volando, entonces espero verlos en otra actividad, en otra sesión, y hasta pronto. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Marta, y a todos y todas. Adiós, adiós. Gracias, nos Adiós, vemos. Lady. Un fuerte abrazo, Lady. Gracias. Chao. Toda mi Gracias. admiración abrazos para ustedes. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Gracias.